Los dones de poder. Hermano, si hay algo que necesitamos hoy día es poder de Dios. Porque con poder de Cristo es que podemos echar fuera los demonios. Si usted discierne que hay un demonio, pero no hay poder, se queda el demonio ahí. Sí. Usted discierne que un demonio es el que se está manifestando. Tiene que tener poder y autoridad para echarlo fuera. Para que se manifieste el don de fe y no hay diablo que se resista. Dones de sanidad divina. Es un don que se manifiesta en multitud de creyentes, por medio del cual se ora por los enfermos y estos se sanan. Oímos multitud de testimonios en las campañas, de enfermos que se sanan de tantas y diferentes enfermedades. Eso es el don de sanidad divina que se manifestó. Dios es quien lo hace. No hay demonio que se resista ante el poder de Dios. En la sanidad, la persona tenía síntomas. Tenía malestar y tantas cosas, pero al orar queda sano. Para la gloria de Dios. La sanidad divina existe como don, pero también es una señal que seguiría a los creyentes. Y estas señales seguirán a los que en mí creyeren, sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:15. De modo que, aunque usted diga que no tiene el don, si hay un enfermo póngale la mano, ore y diga, Señor, tú dijiste que estas señales seguirían a los que creen, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Por eso en tu nombre pongo mi mano sobre esta persona, creyendo por tu palabra que será sanado. Hable fe, crea que se sanó, aunque vea lo que vea, usted. Crea que el Señor lo sanó y dele gracias al Señor por eso. Algunos hermanos dicen, no, yo no oro, yo no tengo el don, pero si usted es un creyente esa señal se manifiesta en los creyentes. El que tiene el don, pues ya tiene una manifestación especial donde Dios lo impulsa a moverse por diferentes lugares y en formas diferentes. Cuando Dios me mostró que el don de sanidad divina estaba en mí, yo no pude resistirme. Me moví a los hospitales, por todos los lugares y cuando salía del hospital del distrito de Arecibo en Puerto Rico, me iba corriendo al hospital municipal de Camuy, mi pueblo, y de ahí partía para un hogar. Porque yo quería aprovechar hasta el máximo el don. Se sanaban y se convertían muchos. Si no tiene el don, primera, mente pídalo y segundo, no se esquive cuando hay algún enfermo, ore por él, pues es una señal para los creyentes, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Si no sana al instante, diga, está sano, por las llagas de Jesucristo. Está sano porque es promesa de Dios, lo creo, gracias, Señor, y siga caminando. Aunque no todos tienen don de sanidad, pues así lo dice Pablo, pero la señal sigue a todos los creyentes. Quiere decir, que en una u otra ocasión Dios lo puede usar a usted en sanidad, por el poder de la palabra. En estos últimos días, el Señor ha estado manifestando el don de palabra de ciencia en nuestro ministerio como nunca antes. Ministramos en la ciudad de Choluteca en Honduras y sentí llamar los sordos de un oído a la plataforma. Subieron como 8, pasé a uno de ellos al frente y le pregunté lo que tenía. Me dijo, desde niño tengo el tímpano perforado y no oigo nada. Le dije que iba a hablar la palabra de Dios a favor de él. Y que Dios le iba a poner un tímpano nuevo. Cuando comenzamos a orar, miré el resto del grupo y alguien me dijo, ese joven que está en la parte de atrás es un incrédulo, y no se sanará nunca. Yo no pude discernir de momento quién me habló y comencé a orar en lenguas. De pronto el Espíritu me habló, ese joven que el diablo te dijo que es un incrédulo, ya está sano, llámalo a testificar ahora mismo. Detuve la oración de todos y lo llamé. ¿Qué tenías?, le pregunté. Me dijo, hace 22 años que estoy sordo. De acuerdo a los médicos no tengo tímpano. Le dije, el Señor me dice que está sano. Tienes un tímpano nuevo. Lo probamos y oía perfectamente. Apenas lo habíamos probado, el Espíritu volvió y me dijo, el otro joven que está al frente ya está sano. Lo probé y escuchaba perfectamente. Primero se manifestó el don de lenguas y ahí el Espíritu hizo intercesión por ellos. El que habla en lenguas, ora en él. Espíritu.
Luego se manifestó el don de palabra de ciencia y ahí el Espíritu le habló a mi espíritu que estaban sanos, que ya el don de milagros había obrado la sanidad. Gloria a Dios. Otra noche, en la campaña en Honduras, cuando fui a orar por los enfermos, de pronto el Espíritu me reveló, hay 3 personas que tenían hernias y ya se le desaparecieron. Le pregunté qué hacía y él me mostró que los pasara al frente. Corriendo a testificar. Los llamé diciendo, hay 3 personas que tenían hernias. El Señor me dice que están sanos. Pasen. Corriendo acá a la plataforma y testifiquen. En pocos minutos. Pasó una joven corriendo y detrás 2 mujeres más que también corrían entre las alabanzas del pueblo. Las probamos. Ya las 3 se les habían desaparecido las hernias. Por el don de la palabra de ciencia, el Señor me mostró las 3 hernias ya sanadas y por la palabra de sabiduría me mostró qué hacer con esa situación. Que pasen corriendo. Al pasar las 3 corriendo, se levantó una atmósfera de fe y de gran bendición para el resto de los enfermos. Por el don de milagro las hernias desaparecieron. Aleluya. Oremos y ayunemos para que la operación de los dones del Espíritu sea gigante, que Dios en ellos sea glorificado y la gente mucho más bendecida. Amén. 2. El don de milagros. Está muy relacionado a la sanidad divina y es una manifestación de sanidad mucho más sobrenatural, donde Dios hace algo que no es sencillamente parecer un malestar o los síntomas de cierta enfermedad, sino que Dios tiene que hacer evidentemente algo maravilloso. Como desaparecer una hernia, alargar una pierna corta, crear plata y oro en las caries, crear curvatura a un pie plano, levantar a un paralítico o resucitar un muerto. Esas no son sanidades, sino una manifestación del don de milagros. Una persona que vino a una de nuestras campañas y testificó que le habían cortado el nervio bucal, los médicos le habían dicho que no podría hablar jamás, sin embargo, el testimonio fue dado por sus propios labios. Eso es un milagro creativo de parte de Dios, pues le tuvo que crear el nervio que le habían cortado. A otros les ha alargado piernas o brazos, pues tenían uno más corto que otro. Para eso Dios ha tenido que crear huesos, nervios y tejido. Son milagros preciosos de parte de Dios. Algunos me han dicho, a lo mejor le acortó la pierna larga, o le acortó el brazo largo, bueno si esto fue lo que hizo lo sabe Él, pero lo grandioso fue que los igualó y manifestó un milagro creativo. Si le acortó la pierna larga, o el brazo largo, el milagro fue mayor todavía. Porque para alargarlos tenía que crear materia y para acortar los tenía que desaparecer materia. Para Dios ambas cosas son iguales de sencillas. Todo es posible para Él. Hay veces que el don de milagros y el don de sanidad se manifiestan juntos. Supongamos que alguien tiene un dolor de cabeza terrible, pero no un dolor de cabeza cualquiera, sino que es un demonio alojado dentro y usted tiene que reprenderlo con autoridad, con fe sobrenatural para que se manifieste el don de fe. A lo mejor ese demonio está lastiman tejidos del cerebro, pero cuando usted con fe lo reprende, se manifiesta el don de fe y el demonio se va. Entonces Dios hace un milagro, regenera los tejidos, los hace nuevos y la persona empieza otra vez a pensar bien, a sentir tranquilidad. Y ahí vernos la manifestación de varios dones. Se fue el dolor de cabeza, donde sanidad, se arreglaron los tejidos dañados. Donde milagros, se fue un demonio que hacía todo ese trabajo ahí, el don de fe que se manifestó. Sin fe no hay demonio que se vaya. Cuando los discípulos no echaron el demonio epiléptico, Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. No se manifestó el don de fe. Si se manifiesta el don de fe, el diablo sale a toda velocidad. Les digo esto porque lo he vivido en las campañas. Una noche, durante una campaña en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, reprendí los demonios, sentí una autoridad corno. Pocas veces la he sentido, fue tan grande y la fe fue tan profunda, hubo una manifestación del don de fe, que los demonios salieron a tal velocidad, que tiraron al piso la mesa. Donde los ujieres toman los nombres de los nuevos convertidos. Cayó la mesa, cuán larga era,
tendida en el piso. Cuando gritaron, se cayó la mesa, les grité, la velocidad que llevaban los demonios. ¿Por qué yo dije eso? Porque el Señor manifestó el don de discernimiento. Discerní por él. Espíritu que no se cayó por un viento, ni porque la empujó una mano humana. Se cayó porque una legión de demonios le pasó por el lado y con la velocidad que llevaban la tumbaron. En ese momento se manifestó el don de fe y el don de milagros, porque ocurrieron en una multitud de gente, don de sanidad, porque se sanó otra multitud de personas, y el don de discernimiento porque Dios me mostró quién había tumbado la mesa. Sea bendito el nombre de Dios. Por eso, cuando yo oro en las campañas, le digo a toda la multitud, estén en comunión, esté orando, hermano. Hay muchas ocasiones en que durante el momento de la oración por los enfermos, muchas personas y muchos nos están hablando los unos con los otros. Les digo que esta situación me preocupa seriamente, para mí eso es un escándalo. Dalo. Durante un momento como ese, es inconcebible que se sostengan conversaciones, mientras muchos que sufren tiene su única esperanza en Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el fervor espiritual? Si es pastor o evangelista, están en el deber de dar ejemplo a los demás y no permitir que le traigan conversación en el momento de orar por los enfermos. Aquel que en el momento de orar por los enfermos, no puede orar por ellos, no siente amor, y sea quien sea deberá de convertirse de nuevo. Mi Biblia dice, que el que no tiene amor, no ha conocido a Dios, 1 Juan 4:8. Esa es palabra de Dios. Realmente yo siento ira de Dios cuando comienzo a orar y veo a veces hasta siervos de Dios hablando. Dice la palabra que con la vara que medimos, somos medidos, Lucas 6:38. Y si sentimos misericordia por los enfermos, no alcanzaremos misericordia para nosotros. Estaba una noche en una iglesia, llegado el momento de oración por los enfermos, cayó una hermana con un demonio, de tal manera que la trajeron en forma horizontal al frente. ¿Qué pasó? Que mientras orábamos por los enfermos, ella estaba fuera hablando con otros. Cuando me la trajeron para que orara por ella, el Señor me mostró que no orara por ella. Pues había un juicio de él sobre esta hermana y yo no pude orar por ella. Un demonio de los que salió, entró en ella. Asimismo puede entrar en cualquiera que se descuide. Ministraba una noche en un campo de Vega Alta, Puerto Rico, cuando vi una mujer frente a mí y pude discernir que había demonios en ella, don de discernimiento. Sentí el impulso del Espíritu, palabra de sabiduría de Dios, el Señor. Dice que no ponga la mano precipitadamente sobre nadie, dije, Señor, ¿qué hago? Cuando sentí de Dios que me mostró poner la mano, la llamé y le puse la mano, cuando así lo hice, ella cayó de espaldas a tierra, al mismo tiempo cayó una vaca que había detrás de la plataforma, que si no le cortan la soga, se ahorca aquel animal. El demonio que salió de la mujer atacó y embistió aquella res. Quiere decir, que el que esté en la campaña debe estar en comunión profunda. Esa situación de gente que le entran demonios por su falta de comunión al momento de estar orando por los enfermos, la he visto en infinidad de ocasiones. Mientras se ora por gente en estas condiciones, no es tiempo de estar mirando para el lado, ni es tiempo de estar hablando con la novia, ni con nadie. Es momento de estar en profunda comunión con Dios y de estar orando y reprendiendo. También, Dios es un Dios de orden. Es momento de gemir y llorar por los enfermos. Ore en lenguas y con entendimiento. En ese momento diga, úngeme Señor para orar y gemir por los necesitados y los enfermos. Si usted ora así y Dios lo unge, por cada lágrima que usted derrame, demonios vuelan y salen de los pecadores. Cuando Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro, éste se levantó de entre los muertos. Cada cual use lo que tiene, todo 10 que Dios le ha dado, para eso. Son los dones, para edificación, para llevar bendición, pero tienen que manifestarse. Nosotros somos los vasos, a través de nosotros se manifiestan. No hay forma de separar el don de milagros y de sanidad.
Cuando hay un milagro, normalmente hay alguna sanidad. Puede haber una sanidad y que no haya ocurrido exactamente. Un milagro, pero si ocurre un milagro, hay sanidad. La persona puede tener un dolor de cabeza, porque sencillamente te comió más de la cuenta. Coma normal, hermano, que los glotones no entran al reino de los cielos. Puede darse el caso que por comer más de la cuenta le dio un dolorcito de cabeza, y viene el siervo de Dios y ora y usted se sana, hay una sanidad. Exactamente, no hubo quizás un milagro, pero sencillamente ahí Dios descongestionó un poco lo que usted había congestionado por comer más de lo necesario y se sanó. A veces hay la sanidad, porque hay un dolor terrible en el cuerpo, pero también hay un órgano que está lesionado y Dios quita el dolor, lo sana, sanidad divina, pero arregla el órgano y lo pone nuevo, también hay un milagro.